Con el abogado constitucionalista y decano también de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, Aníbal Quiroga. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal? Bien, ¿una sentencia consentida puede ser archivada? A ver, lo que pasa es que en el lenguaje, digamos, periodístico se confunden las cosas. Consentida significa que no fue apelada. Un fallo consentido es aquel fallo en cual, a pesar de que es adverso a mí, yo lo acepto y por lo tanto no lo apelo, Claro. renuncio a apelar, ¿no? A diferencia de un fallo ejecutoriado que es el que yo apelo y al final pierdo, Sí. y queda lo mismo y Sí. la última instancia dice que no. Sí. Entonces una sentencia consentida es una sentencia que fue adversa a él, Sí. y no la apeló. Ya. Pero el problema está en que hay dos posiciones. La posición, digamos, de algún sector del Ministerio Público en que consideran que su designación ha sido irregular porque no se puede tener sentencias consentidas o no por violencia familiar, penales. Y por otro lado, el caso de él data del 2011. Y la figura delictiva a la cual hace la referencia a la propia ley de la Junta Sí. es de 2015. Sí. Entonces no pudo haber cometido ese delito. Lo que ha habido en su caso es un tema familiar que fue resuelto por un juez, una jueza de familia en La Molina, en donde frente a la denuncia de la señora que decía que ha sido maltratada verbalmente, le puso una serie de restricciones, Sí. acató las restricciones y luego se divorció. Pero eso es una sentencia. Es una sentencia. Pero Es una sentencia y yo preguntaba porque el término que ha usado el defensor del pueblo es archivada. Sí. Entonces yo preguntaba si ese concepto, el de archivada, es aplicable a una sentencia ya Sí, dada, ya dictada. Es que son cosas diferentes. Yo creo que Eso es lo que yo entendía, por eso me está- parecía que semánticamente había ahí Sí, lo que pasa es que tú tienes mucho más incongruencia. cultura jurídica que mucha gente, ¿no? Una sentencia archivada significa que el expediente está en un anaquel. No significa que la sentencia no tenga valor. Significa Sí. que ya se dio, ya se ejecutó y luego Ya se guarda. cumplió, digamos. Ya se cumplió y se Que ejecutó. es distinto a, por ejemplo, una investigación, un proceso, una acusación archivada. Quiere Ha sido decir desestimada. que ha sido desestimada. Así es. Ese no es el No es caso de una sentencia. Es una sentencia de familia, de un juez de familia, Sí. o una jueza de familia, Molina, que determinó que efectivamente había habido faltamiento de palabra Sí. a la esposa, ordenó una serie de medidas, se acataron, no se apeló, Sí. y ahora reposa, digamos, en el nicho de un anaquel. Entonces, el uso de la expresión archivada por parte del defensor del pueblo es, por No es- decirlo menos, equívoco. Equivoca jurídicamente. No equivocado, equívoco quiere decir algo que es ambiguo, No, que puede yo- decir una cosa y la otra al mismo Yo creo que tiempo. es incorrecto. Es incorrecto, Así, entonces totalmente. es peor que equívoco, equivocado. Sí, pero el tema es que tampoco eso justifica la objeción al señor Ríos Patio, porque lo que la ley dice claramente es tener una sentencia penal, cita la norma 3194, me parece que es, me puedo equivocar, ¿no es cierto?, de violencia familiar, que arranca en el Perú el 2015. Sí. Si el caso de él fue el 2011, no puede haber cometido el delito, no es retroactivo, no está en ese supuesto. El problema es otro. El problema es que la Junta Nacional de Justicia, como ya lo hemos visto contigo varias veces, es el tribunal de jueces. Son los que nombran a los jueces y fiscales, nombran al jefe de la OMPE, destituyen a los jueces y fiscales y ratifican a los jueces y fiscales. Entonces, se considera en la doctrina como los jueces de los jueces. Y entonces la ley también dice, al costado de eso, que su nombramiento tiene que tener una idoneidad moral. Entonces la pregunta es, si una persona que en el 2011 tiene un antecedente familiar de disputa Reúne doméstica, esa o presenta esa tiene o no idoneidad tiene, moral. y es un tema personal, probablemente tú presidente de la del comité de selección, no lo nombrarías, probablemente yo no, probablemente otro sí, pero es discutible el tema, ¿no? Porque casos, digamos, de pleitos familiares hay muchos, ¿no? Tampoco una persona puede ser estigmatizada todo el tiempo. Ese es el caso. No es un caso legal, se ha levantado un caso legal porque quien mueve el tema, que es el Ministerio Público, tiene interés. La Junta investiga a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación utiliza los recursos que tiene para ir contra la Junta vía estos allanamientos que además... Es decir, sí, perdón, que digamos, además... se prodigan, ¿no? Sí. Y además, ahora todo es organización criminal, banda criminal. Yo al aceptar en la mañana la invitación de Lisset tenía, digamos, un reparo. Digo, vaya a ser que después nos quieran acusar de agresión criminal. O sea, Lisset, Ricardo Tocuda, tú y yo, somos 4 ya. Listo. La banda de los que hablan mal a las 7 de la noche. O sea, es un problema.
claramente, además hay que solidarizarse con la gente de Willax, que ha sido mal denunciada por banda criminal por dar opiniones. Puede que no nos gusten, que nos guste, estamos de acuerdo o desacuerdo. Pero la intervención de ayer del Ministerio Público entonces no venía al caso. No, pues, porque es claramente una represalia. O sea, hay quienes están destruyendo el Estado por dentro, quienes no tienen una sindéresis y no se dan cuenta de dónde están ubicados, de dónde tiene el poder. El problema que es esto, Mario, que siempre termina mal. Todos los autoritarios han terminado mal. Ha terminado mal Fujimori, la gente que logró a Fujimori, la gente que fue abusiva con los gobiernos posteriores, la gente que siempre ha sido autoritaria, más tarde o más temprano ha terminado mal Vizcarra, ha terminado mal Del Solar, todos los que en algún momento tienen un exceso en el ejercicio de su poder por mantenerse en un cargo, sin ver el panorama grande, como los gringos llaman el big screen, la pantalla grande, terminan más tarde o más temprano pagando esa responsabilidad. ¿Del Solar, dices Salvador Del Solar? Claro. ¿Ha sido autoritario? ¿Ha tenido una tentación por permanecer en el poder? Yo creo que él se prestó y lo ha dicho. Eso sin duda, pero bueno, digamos... ese día tuvo un comportamiento autoritario. Y él mismo lo reconoció, ha dicho con una, reconocimiento intelectual un poco cándido, que tenía dudas de que lo que hizo de Vizcarra era constitucional o no, lo ha declarado. Entonces, si yo tengo dudas, no lo hago, pues, ¿no? Me parece que en ese momento facilitó que Vizcarra cerrara el Congreso. Bueno, pero en fin, este es un tema marginal. Entonces, la intervención de ayer del Ministerio Público no tenía sustento. No viene al caso. Es claramente... Porque no hay un problema penal que está investigado. Para nada, porque además la sentencia que existe de 2011 es un tema de familia, no es un tema penal. Y la ley que establece el requisito para la Junta habla de una ley del 2015, 4 años antes. Entonces, ¿cómo eso puede tener un problema legal? Además, si el documento que requiere el defensor del pueblo y las otras personas, porque es un colegiado el Así que toma del Poder Judicial, dice lo que afirma el defensor del pueblo, ellos no son responsables de que la información que eventualmente les han transmitido sea eventualmente falsa. Claro, porque además, mire, el tribunal no le da la razón, les abren carpetas. La gente no le abren una carpeta, el defensor del pueblo le abre una carpeta, a los congresistas les abren carpetas. Entonces, hay un uso abusivo del poder. El propio Natalia Amprimo el otro día lo ha escrito claramente en El Comercio, ¿no? Es una espada desenvainada que quiere cortar cabezas para mantenerse en un cargo, no sé bien asesorado por quién, pero que tarde o temprano va a pagar esas consecuencias. Esta comisión que nombró a la Junta no solo estaba encabezada por el defensor del pueblo, tenía al presidente del Poder Judicial, al representante del Ministerio Público, a distintas autoridades. Tendría que investigarse a sí mismo, dice. Tendría que investigar a su propio colega, porque ha nombrado a esta persona, ¿no? Entonces, mantenerse o aferrarse a un cargo de esa manera, o contestar o defenderse de lo que uno le acusa utilizando indebidamente los recursos del Estado, es una cosa que tarde o temprano va a pasar a la factura. Entonces, si entiendo bien, la idea es la designación puede ser, y de hecho da la impresión de ser inadecuada por el problema de la idoneidad moral. De la idoneidad moral, pero eso no... Es lo que en el derecho constitucional llamamos una cláusula abierta, ¿no? O sea, si uno es estrictamente moral, diría, no, mire, tuvo un problema, se peleó con la señora, no. Otro dice, no, bueno, es un tema doméstico que pasa siempre, sus condiciones jurídicas están allí, porque entiendo que ha sido un abogado de la Católica, que ha estado buen tiempo en la Fuerza Aérea, que luego ha participado en un instituto de investigaciones que tiene publicaciones muy importantes y que ahora presta sus servicios ahí. Entonces, no sé, pues, o sea, digamos, ya depende cada uno de lo que cada uno entienda por idoneidad moral. Pero no se puede proceder contra Gino Ríos en última instancia por esto. El riesgo de salir de acá investigado me parece que es un claro abuso de poder, ¿no? Un claro exceso de poder, sin duda. Y tampoco contra el defensor del pueblo, ni los otros integrantes de la comisión. Tampoco, porque el defensor del pueblo solamente encabezaba un colectivo que nombró a varios integrantes de la Junta de Justicia, ¿no? Y según dice, con información provista por el Poder Judicial. Por el Poder Judicial, que es lo que le digo, o sea, el tema no es un tema penal. Aún si hubiese sido un tema penal, sería discutible, ¿no? Porque se rehabilitó o no se rehabilitó. No era un tema penal, un tema familiar. La ley que regula esto como un delito es de 2015, claro. Entonces,
¿cómo podría estar inhabilitado legalmente, ¿no? El otro tema es que la ley también exige idoneidad moral, como el caso del Tribunal Constitucional, dice probada ejecutoria democrática. Entonces, vaya uno a saber qué cosa es probada ejecutoria democrática. Después de un día dijo, no, a mí me parece que Fujimori, dentro de todo, fue un buen presidente. No, no tiene ejecutoria democrática. O alguien dice, no, Velasco cumplió un rol importante en la historia, pero no, tampoco tiene ejecutoria democrática. No sé qué. O sea, son cláusulas abiertas. No, en el caso de los dictadores que no tienen ejecutoria democrática, yo creo que no, ya esa es una cláusula un poco más cerrada, ¿no? No, pero digamos, nadie puede ser tampoco censurado por una opinión respecto del tema, ¿no? Nadie dice que Velasco no fue un dictador. Está escrito de 500 maneras y que Morales Bermúdez continuó con el tema a pesar de que nos sacó hacia la democracia. ¿No? Eso no queda ninguna duda, ¿no? Sí. Pero, digamos, son parte de la historia del Perú. Ah, no, pues, nadie pretende borrarlos de la historia del Perú, como quisieron borrar a Trotsky en las fotos de... O la propia firma de Fujimori, ¿no? Que luego la restituyeron. Ambos actos, quitar la firma y poner la firma, fueron ridículos, ¿no? Pero la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, la señora María Teresa Cabrera, ha solicitado formalmente a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, la remisión de la copia certificada del expediente judicial que contiene la sentencia por violencia psicológica contra Gino Ríos Patio, actual presidente. ¿Eso qué cosa sugiere? Eso sugiere que de alguna manera... Junta Nacional de Justicia claro, hay... No, eso yo creo, de lo que puedo ver de afuera, que como hay una investigación donde él es el objeto principal de la investigación, se ha inhibido de la respuesta y la vicepresidenta ha tomado las riendas en ese tema. Y me parece normal que pida el expediente para saber de qué se trata, porque todo el mundo sube y baja el expediente sin saber de qué se trata, pero claramente un problema de fechas que no cuadra. Es impensable entonces que traten de avanzar hacia una vacancia de Ríos. Bueno, yo creo que ahí... Y perdón, para redondear la pregunta, este caso es esencialmente distinto al del otro integrante, ahora ex integrante de la Junta Nacional de Justicia, que fue vacado por un problema... Sí, en el otro caso me parece que hubo una omisión de una información. Y en ese caso yo creo que podrían haber dos cosas. O la Junta se cierra y defiende a Ríos Patio, o él voluntariamente da un paso al costado en aras justamente de mantener la institucionalidad acorde, ¿no? Porque no es algo tradicional en el país, ¿no? Bueno, la ley dice que existe la renuncia por decoro, claro. ¿no? Antes se usaba más, ahora la verdad es que menos, porque cada vez hay menos decoro, lamentablemente, en la administración pública, ¿no? Y en general, sobre todo, en la administración de justicia. Claro, si él renuncia, el cargo vacaría, que es el uso, digamos, real del verbo vacar, ¿no? Vacarlo es forzar ese verbo. Así que es intransitivo, pero esto que avancen desde afuera para vacar a Ríos no es... Yo creo que en el caso del Ministerio Público lo que quiere básicamente es crear una tormenta interna, decir, ¿sabes qué? Como pasa con el Congreso, ¿no? A mí no me tocas porque si no también yo te respondo creando una tormenta interna, ¿no? Eso, yo creo que es un poco el tema. Me parece que es más un mecanismo de defensa de la Fiscalía de la Nación antes que realmente una acción de control o una acción de puritanismo jurídico, ¿no? Y eso, digamos, desde afuera me parece pésimo y tomo para mí las palabras que escribió Natalia Primo. Y volviendo a lo que mencionaba al principio, esta afirmación de la sentencia ha sido archivada no es correcto, ¿no? O sea, archivado está ahí 3 millones de expedientes, ¿no? Pero eso no significa que tenga un valor jurídico diferente. Y es distinto el concepto de archivamiento de una denuncia, que implica no tienes cargos penales. Esa sospecha que tenías sobre ti ya no existe. De lado, Estás liberado de mi sospecha. Pero una sentencia es la comprobación de la sospecha ya desde el Poder Judicial. Claro. Por eso es que en la doctrina... Por eso no se archiva, digamos. A la sentencia se le llama declaración de certeza, justamente. Es una certeza de que algo ocurrió. Ahora, si lo aceptó o no lo aceptó es un tema diferente. Lo aceptó y lo acató y se cumplió. Pero no justifica una incorrección. A lo que voy es que daría la impresión de que ha habido un intento de desorientar, digamos, a la ciudadanía con la afirmación de esto ya se archivó del defensor del pueblo. A los chicos en la universidad se les enseña a distinguir los eufemismos, ¿no? No esconderse en las palabras o con medias palabras para evitar los conceptos o dar un concepto distinto. Claramente se ha utilizado, yo creo que la palabra archivo eufemísticamente, no es un archivo, ¿no? Está archivado porque está archivado, pero tiene un valor por sí solo, ¿no? Bien, bueno, no creo que el asunto quede aquí, sin embargo, ¿no?
Bueno, estamos entrando en un terreno, digamos, un poco espaciado por las fiestas patrias y el interés mediano sobre el mensaje presidencial y tal vez sobre algunos cambios ministeriales, ¿no? Pero entramos a lo que los americanos llaman el año del pato cojo, ¿no? Que es el último año en que el gobierno ya se prepara para dejar el cargo. Por ejemplo, esto que ha ocurrido esta semana con este proyecto de reglamento del Ministerio de Defensa para escuchar el himno nacional a la fuerza, es un desbarro absoluto. ¿Es inconstitucional también? Yo creo que sí, porque es trasladar una cosmovisión castrense a la sociedad democrática, ¿no? Y es imponerle contenidos a los... Si vamos a hacer, voy a hacer una exageración, una parodia política, ¿no? Si vamos a pensar que por escuchar el himno nacional vamos a ser más patriotas, hay que hacerlo sonar 10 veces en Chayapalca todos los días. Claro. En 100 días se convierten en patriotas, ¿no? Sí. O en Lurigancho, y eso no ocurre de esa manera. Entonces, el patriotismo o el querer a la patria no sale porque uno le haga oír a la fuerza el himno nacional, porque los medios de comunicación pasen esto, ¿no? O porque el escudo se lleve solo de la manera como el Estado quiere que lo lleve. Bueno, pero ¿cómo se vincula esta noción del gobierno del Pato Rengo, aunque yo diría que este gobierno vino confiando yo creo que el Ministerio de Defensa, con este asunto. El Ministerio de Defensa en este caso, el Ministerio de Transporte, todo lo demás, ya están preocupados en que las elecciones sean lo mejor posible, en que la logística sea lo mejor posible. En vez de perder tiempo y horas en un reglamento absurdo, deberían estar pensando cómo van a llevar las ánforas y las cédulas a toda la ciudadanía del país. Cómo el Perú, que somos ahora más de 16 millones de colegio electoral que votamos, cómo vamos a votar los 16 millones. Ese tendría que ser la labor del gobierno, a todo meter. No, de acuerdo, como si no tuvieran suficientes problemas, se meten en del himno, se meten en los regalos que puede o no recibir la Presidenta de la República y demás. Cada uno de ellos le abre un nuevo frente Nuevamente, político. no ven la pantalla grande, no ven el país en general. Ven la cosa chiquita, su curul, su escritorio, su despacho, ¿no es cierto? Y de ahí no salen, ¿no? Entonces, difícilmente sí vamos a poder avanzar de manera apropiada. Bien, en otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional va a evaluar si le permite viajar al extranjero a Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Porque la segunda sala constitucional decidió ya conceder el recurso de agravio constitucional que presentó precisamente el expresidente para revocar la resolución que declaró improcedente una demanda de habeas corpus que interpuso contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. No tenía ningún impedimento y no lo dejaron salir. Sí. Bueno, yo tengo que aclarar que patrocino un habeas corpus en ese mismo sentido del presidente Kuczynski, y que me parece un abuso, ¿no? Un claro abuso, claro. Es una medida cautelar que pretende que la persona no se aleje de la justicia y no evada la justicia, como ha ocurrido lamentablemente en algunos casos. Pero si la persona presta garantías de que va a regresar y va a volver, es el caso de Vizcarra, ¿no es cierto? ¿Por qué no le permiten viajar? Si no tenía impedimento legal, ¿por qué no lo han dejado viajar? Eso es claramente también un abuso, un ejercicio abusivo del poder. Entonces, él tiene un problema cardíaco que se operó en la clínica Mayo hace algunos años, tiene que ir ahí a que le hagan una revisión porque no se puede hacer acá en el país. Entonces, su alternativa de la edad que tiene es o se queda y puede tener graves complicaciones de salud, o se le permite viajar y regresar. No ve a su familia hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese ensañamiento judicial con algunas personas no se sostiene cuando vemos que con otras hay una laxitud absoluta, ¿no? ¿Y por qué es el Tribunal Constitucional el que tiene que Porque es un habeas corpus. El habeas corpus empieza en sede judicial y cuando le dicen que no en sede judicial hay una opción al Tribunal Constitucional. Y eso se llama es lo que... recurso de agravio constitucional, sí. ¿Y eso debe ser algo resuelto a la La ley brevedad? dice que el habeas corpus tiene un trámite preferente, pero yo calculo que podrá ser unos 4 a 6 meses, ¿no? Ajá. De lo que normalmente un amparo demora un año. Y a propósito de demoras, también la demanda competencial entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Ministerio Público, presentada por el Ejecutivo por el asunto si se investiga o no se investiga a quien ejerce la presidencia, sigue... Hay 3 demandas importantes. Hasta donde yo, de repente hay más, hasta donde puedo distinguir hay 3. El tema de la relación entre el Ministerio Público y la Policía, el tema de lesa humanidad. ¿Quién dirige la investigación? Sí. El tema de la lesa humanidad y el tema que acaba de citar, la interpretación del artículo 117 de la Constitución. Se me ha dicho, o entendido, o lo que he visto,
que pasado las fiestas patrias, en agosto, va a empezar a salir estas sentencias. A veces no es bueno presionar al tribunal para que se resuelva ya, porque lo tienen que pensar, es una fábrica de pensamiento, tienen que ir elucubrando, es un colegiado que ahora está mejor afiatado, en donde hay distintas posiciones, es un colegiado mejor que el que había antes, sin duda alguna. Y yo espero y asumo que las tres cosas van a salir bien en su momento. Por un lado, se va a precisar que la ley que regula la relación entre la policía y el Ministerio Público es correcta, y estamos viendo cómo actúa el Ministerio Público, ¿no? El tema de la lesa humanidad es clarísimo, hay un tema también de retroactividad, de principios básicos. Llamaba la atención que la audiencia del Ministerio Público mandara a un representante tan mal preparado y que la propia Católica mandara a una persona tan poco preparada a un tema tan importante, ¿no? Y de hecho, está en la grabación, porque digamos, la realidad no se puede cambiar, la presidenta le llama la atención al representante del Ministerio Público porque está leyendo. Un informe es una exposición de hechos, es una oralización del tema. Uno no puede ir leer un texto así, porque para eso mejor lo presenta y los magistrados lo van a leer con más tranquilidad, tomándose un café. Y entonces vimos eso ese día de la audiencia, y yo confío realmente en que el tribunal va a tener en esas tres cosas una muy buena sentencia, ¿no? Dejémoslos que las redacten con calma y que las hagan con calma, ¿no? Muy bien, antes de irnos, quería robarte un libro en el que has participado. 30 segundos. Mi promoción en la Universidad Católica que acabamos en el año 80, yo digo, ha sido una promoción excepcional. Primero nos tocó vivir el final del gobierno de Velasco, el principio del gobierno Morales y el regreso a la democracia. Empezamos con Velasco y terminamos con Belaúnde. En segundo lugar, vivimos 2 constituciones y hemos hecho 4 libros, 3 de doctrina de la gente que ha aportado y este cuarto que se va a presentar el 13 de agosto sobre la vida de la mayoría de la gente de la promoción. Algunos lamentablemente ya no nos acompañan, otros colegas han tenido el interés de, digamos, escribir por ellos su semblanza de vida y no hemos tenido el auspicio lamentablemente en nuestra Facultad de Derecho, pero nosotros queremos a nuestra alma mater. Nosotros estamos vinculados a la Universidad Católica, tú también te has formado ahí, es una excelente formación, debemos mucho. No en Derecho, pero sí. No, en la profesión que sea, es una excelente formación y es casi un homenaje también a la universidad el decir, bueno, esto es lo que hemos hecho, hemos tenido canciller, embajadores, ministros, distintos funcionarios, investigadores, magistrados. Yo creo que es una buena manera de enseñar a los demás, a los chicos que vienen, qué es lo que se puede hacer con una buena formación jurídica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias al abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, Aníbal Quiroga. Encantado, buenas noches. Vamos a ir a una pausa y volvemos.